Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el Padre Rubén Francisco Bellanti y los invito una vez más a internarnos en esta aventura de anunciar la buena noticia, anunciar la persona viva de Jesús y por eso ser discípulos, discípulos del único Maestro. Y esto es un poco el tema de hoy, de este programa de gozo y evangelio, ¿no? La alegría de evangelizar, ¿no? El tema de ser discípulos. Por eso invoquemos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros y nos ayude a caminar este camino discipular. Ven Espíritu Santo, ven Rúa Santa, ven desde el corazón del Padre a través del Hijo a derramarte en nuestras vidas, en todos los oyentes, en todos los catequistas, misioneros, agentes de pastoral, servidores, a fin de que nosotros podamos, con un corazón sencillo, simple, humilde, dócil, abierto, recto, poder captar este deseo del Maestro de que seamos sus discípulos y discípulos a su vez, maestros que formen discípulos para Jesús, para Él. Ven, Espíritu Santo, ven a darnos ciencia, discernimiento, sabiduría. Ven, Espíritu Santo, ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, la perfecta discípula del Padre y de Jesús. Amén y amén. Entonces, lo hemos dicho, lo hemos repetido en esta serie de gozo y evangelio, que nuestro único modelo de acción pastoral es la persona y vida de Cristo Jesús. Nosotros no podemos mejorar su proyecto ni su acción. Él elaboró un plan progresivo con objetivos concretos y metodología definida que debemos conocer para luego poder reproducir. Jesús es el pastor de los pastores y el único maestro que nos enseña tanto con sus palabras como con su ejemplo. Todo pastor es pastoreado por Jesús. Si se pierde esta primera relación de dependencia, no se tiene autoridad con respecto a los demás. ¿Cuál es la misión de Jesús? Salvar a todo el hombre y a todos los hombres. Si con una sola frase quisiéramos resumir la misión de Cristo, lo hemos dicho, sería ser Jesús. El nombre para los orientales no es solo la forma de llamar a la persona, sino que descubre lo más profundo de su ser, su misión y su vocación. Jesús significa Yahvé salva. Jesús es Jesús porque en Él y a través suyo se posibilita la salvación de todo el hombre y de todos los hombres. Él ha venido a salvar al hombre completo, no solo el alma, sino también el cuerpo y el espíritu, así como las estructuras sociales, políticas y económicas. Le interesa el hombre completo, ni solo el cuerpo y la comida, ni solo el alma y la gracia, sino la persona íntegra y todas sus relaciones. Su misión es salvar a los hombres de cualquier tiempo o latitud. Él mismo sintetizó su misión en 5 puntos cuando, desde la tribuna de la sinagoga de Nazaret, exclamó: El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Lucas 4, 18, 19. Su meta, instaurar el reino. Jesús tenía un objetivo bien concreto y definido: instaurar el reino de Dios en este mundo. Por eso el tema central de su predicación era revelar el misterio del reino, que es condiciones para entrar en él y sobre todo el estilo de vida de quienes le pertenecen. San Mateo delinea muy claramente los diferentes elementos de cómo Jesús inauguró el reino. Leemos en Mateo 4:23, recorría Galilea proclamando la buena nueva de Dios, enseñando en la sinagoga el misterio del reino y curando a los enfermos.
Mateo 4:23. 4 facetas comprendía su ministerio: recorrer, proclamar, enseñar y curar. Y su método, lo dijimos ya, formar discípulos maestros. Si Jesús tenía una misión universal y él estaba limitado por el tiempo y el espacio, ¿cómo podría abarcar a toda la humanidad y romper las fronteras geográficas? Lo primero que hizo fue rodearse de discípulos para de esa manera multiplicarse y prolongarse. La tarea primordial de Jesús durante sus 3 años de ministerio no fue atender a las multitudes que lo seguían. Su preocupación principal se centró en sus 72 discípulos, hasta que 12 de ellos llegaron a ser maestros. La opción preferencial de Jesús fue formar discípulos. Generalmente nos engañamos pensando que Jesús andaba siempre rodeado de gente y que las multitudes lo arrastraban. No. Aunque a Jesús le interesaba todo el pueblo, su visión pastoral no se limitaba a repartir alimento y enseñanza a los 4 vientos, sino a formar a los pastores que atendieran, cuidaran y sirvieran a las ovejas. La prioridad de Jesús fue terminar el proceso pedagógico de 12 de sus discípulos. Él quería dejar acabado el modelo para que después todos nosotros tuviéramos un marco de referencia que nos guiara en nuestro trabajo pastoral. Aunque la tarea de cosechar la mies ya madura en los campos era apremiante, él no llevaba prisa. Al maestro no le interesaba la producción en serie ni la gran cantidad de apóstoles, sino la calidad. Proporcionalmente, formó solo a 4 en un año, un apóstol cada 3 meses. Yo por ellos me consagro, confesó en la última cena, Juan 17:19. Jesús se consagró en cuerpo y alma a troquelar a 12 que, siendo como él, pudieran continuar en el tiempo y propagar en el espacio su obra salvífica. El maestro no se limitó a formar discípulos, sino que pretendía que todo discípulo suyo llegara un día a ser maestro. Y no solo eso, sino que hiciera cosas más grandes que él. Juan 14:12. Jesús no solo formó discípulos, sino que los capacitó para llegar a ser maestros, formadores de otros discípulos, los cuales llegaron a su vez a ser maestros también. Por eso la comunidad primitiva se congregaba en torno a la enseñanza de los apóstoles, Hechos 2:42. Los apóstoles eran discípulos de Jesús que habían llegado a ser maestros de otros. En esta formación de discípulos Jesús siguió un proceso que todo colaborador suyo debe conocer perfectamente. Primero para vivirlo y luego para enseñarlo a los demás. Y entonces, a ver, ¿qué es un maestro? Porque es bueno preguntarnos, ¿qué es un maestro? Rabí, ¿qué es? A ver, los maestros de Israel, la relación discípulo-maestro era muy distinta a lo que nosotros hoy día estamos acostumbrados. De ninguna manera podemos compararla con la fe de un catedrático de nuestros días con sus alumnos de la universidad. Para comprenderlo exactamente es necesario meternos al túnel del tiempo que nos transporte al oriente y a la mentalidad de hace 2000 años. Los maestros en Israel eran laicos competentes, que enseñaban a los demás a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eran generalmente estudiosos de la ley, pero siempre hombres sabios que transmitían un estilo de vida de acuerdo al plan de Dios que ellos experimentaban. Más que teorías o doctrinas, un maestro enseñaba la sabiduría para vivir rectamente, encontrando el sentido de la existencia y la forma de cumplir la propia vocación. En este sentido, el maestro llegaba a ser más importante que el mismo padre, ya que el padre solamente había dado la vida, mientras que el maestro enseñaba a vivirla. Para un hebreo era mucho más importante saber vivir que vivir. Hillel o Shammai no contaban con una academia o un instituto, sino que su propio estilo de vida era lo que enseñaba. Su autoridad no se basaba en títulos o estudios, sino en la vida que llevaban.
Esto era lo que llamaba la atención e invitaba a otros a seguirlo e imitarlos. Su autoridad simplemente estaba basada en un estilo de vida tan auténtico que inspiraba a otros y los arrastraba tras de ellos. Su ejemplo era más importante que sus palabras. El maestro no basaba su enseñanza en teorías. Lo que enseñaba era la vida misma de quien enseñaba. Por eso los discípulos tenían que convivir con su maestro, ya que observándolo era como aprender a vivir. De esta manera se formaba una familia alrededor del maestro. Jesús maestro. ¿Qué era un maestro? A ver, Jesús aparece como uno de los maestros de la antigüedad que sigue la tradición de Israel, acepta ser llamado rabí, maestro, y se rodea de unos seguidores para enseñarles a vivir de la misma manera que él lo hace. En los evangelios aparece 48 veces el término maestro, aparte de las 15 veces rabí y las 2 ocasiones en que se presenta rabuní. Maestro es uno de los pocos títulos que Jesús se atribuye a sí mismo. Juan 13:13. Interesante, pero a ver, ¿Jesús era diferente a los otros maestros? Lo vemos enseguida, luego de la pausa. Ya regresamos con más gozo y evangelio. Estamos de regreso con más gozo y evangelio y nos preguntamos entonces si Jesús era igual a otros maestros. Jesús, a diferencia de otros maestros, fue un maestro itinerante, que no tenía lugar fijo donde enseñar, sino que con la libertad de los pájaros del cielo iba y venía por pueblos y aldeas de Galilea. Por esta razón, sus discípulos tendrían que ser diferentes a los demás. A pesar de que era un maestro como otros de Israel, al mismo tiempo guardaba ciertas características que lo distinguían y lo hacían un rabí singular. He aquí las principales diferencias. En primer lugar, en aquel tiempo los discípulos tenían el derecho de escoger al maestro que más le convenciera y conviniera. En el caso de Jesús no es así. Él mismo escoge personalmente a cada uno de sus seguidores. Juan 15:16. El discipulado era tomado como una etapa transitoria por un tiempo determinado, pero los discípulos de Jesús lo siguen por toda la vida y no les está permitido volver atrás. Lucas 9:62. Los discípulos entraban al servicio del Maestro casi de la misma manera que un esclavo servía a su amo. Jesús, por su parte, no los llama siervos, sino amigos. Juan 15:15. Los seguidores de un ilustre maestro gozaban de fama y autoridad ante el pueblo. Por el contrario, Jesús no ofrece sino problemas, persecuciones y calumnias. Mateo 5:11. ¿Y la pedagogía de Jesús cuál era? ¿Cómo enseñaba Jesús? El método pedagógico del maestro de Galilea tenía 7 características que lo singularizaba entre todos los demás. En primer lugar, preguntando. La metodología de Jesús no era hablar y hablar a unas piedras mudas. Su método se parecía mucho a la mayéutica de Sócrates, la cual consistía en preguntar él mismo a los suyos. Su pedagogía no alimentaba la pasividad de sus discípulos, sino que los hacía pensar, sacando conclusiones del interior de ellos. Las parábolas, concretamente, no son recetas o fórmulas para un problema determinado, sino principios que se deben aplicar a toda circunstancia. Jesús no daba todo hecho a los suyos, sino que los capacitaba para que ellos pudieran responderse a sí mismos en cada situación de la vida. Incluso, muchas veces Él los cuestionó directamente a los suyos para que aprendieran a entrar en sí mismos y encontraran las respuestas como metodología que partía de un principio antropológico y teológico. Dios no está lejos de nosotros, en Él vivimos, nos movemos y existimos, ya que Él mismo ha hecho su morada en nuestro corazón y está no solo con nosotros, sino en nosotros. Vamos a seleccionar una pequeña lista de las muchas preguntas planteadas a lo largo del Evangelio. El simple hecho de contestarlas no nos dejará indiferentes, ¿no? ¿Qué buscan? ¿Quién dicen ustedes que soy yo?
¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué lloras? ¿Quién es más grande, el que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿No vale la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Por qué con sus tradiciones quebrantan el mandamiento de Dios? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? ¿Por qué has dudado? ¿Qué puede dar el ser humano a cambio de su vida? ¿Qué quieres que haga contigo? ¿También ustedes quieren marcharse? Nadie te ha condenado. ¿Por qué no me creen? ¿Me amas más que estos? ¿Qué te importa? Es asombroso, ¿no? El número de preguntas que Jesús plantea a lo largo de todo el Evangelio son más de 50. Él no pretendía dar recetas o fórmulas, sino que saliera del corazón del discípulo la respuesta adecuada. Es más, cuando se le preguntaba algo, muchas veces él contestaba con otra cuestión a su vez, ¿no? Por otro lado, su enseñanza y sobre todo su vida y acciones planteaban interrogantes también, ¿no? Lo vemos en Mateo 13, 55, 56, ¿no? Mateo 8, 27, Mateo 21, 10. También Jesús enseñaba repitiendo. Jesús no transmitió muchas cosas diversas, más bien enseñó las mismas cosas muchas veces. Usó la técnica de repetir lo mismo una y otra vez para que se quedara perfectamente grabado en la mente de sus discípulos. El ejemplo más típico es el relato del juicio final, donde 3 veces se repite la lista de las 6 obras de misericordia. Esto era con el fin de que los suyos nunca lo olvidaran, lo tomaran como programa de vida y luego lo repitieran. Para explicar el misterio del reino de los cielos, lo hizo a través de 13 parábolas diferentes. Entre sus temas favoritos encontramos la oración, el perdón y la fe. También enseñaba con imágenes y signos. Un formidable recurso pedagógico del maestro de Nazaret era enseñar a través de símbolos, ya que estos vienen preñados de un mensaje que todo mundo puede descubrir, aparte de nunca olvidar. No es posible imaginarnos a Jesús dando una clase sobre el proto-Isaías o, qué sé yo, la hermenéutica del post-exilio. Se limitaba simplemente a hablar del reino de los cielos. Nunca enseñó nuevas teorías ni jamás declaró dogmas novedosos, sino que se sirvió de imágenes y aproximaciones para transmitir lo inexpresable. Sus parábolas eran, entre comillas, cuentitos llenos de interés, a los que todo mundo prestaba atención y luego cada quien sacaba conclusiones. Jesús no promulgó un código de derecho canónico, ni un recetario moral, ni siquiera un decálogo, sino que contó historias que se podían aplicar a cualquier aspecto de la vida, las parábolas. Así, cuando la gente pobre contemplaba los lirios del campo, los pájaros del cielo, olvidaba sus preocupaciones. Cuando una mujer tenía en sus manos una perla preciosa, recordaba lo que era el reino de los cielos. Cuando un campesino tiraba la simiente, la semilla en el campo, entendía mejor lo que era la palabra de Dios. Cuando una persona iba al banco por sus intereses, daba toda su importancia a la parábola del talento escondido bajo tierra. Los carpinteros comprendían perfectamente que Jesús era la puerta, los empresarios captaban maravillosamente la parábola del administrador injusto, y a los pescadores no se les dificultaba adentrarse en el misterio del reino cuando éste era comparado a una red llena de peces. Así, cada vez que se encontraba alguna de estas cosas, ellas se encargaban de repetir el mensaje. Gracias a este método audiovisual, toda la creación se volvía evangelizadora. Por otro lado, como algunos profetas, realizó acciones simbólicas, donde lo más importante no era el hecho en sí, sino su profundo significado. Por ejemplo,
anunciar el Evangelio a los pobres, Lucas 3:18, perdonar los pecados, Marcos 2:1-12, curar en sábado, Marcos 3:1-5, expulsar los vendedores del templo, Juan 2:13-22, lavar los pies a los suyos, Juan 13:1-17, y su propia resurrección. O sea, todos estos signos llevaban una densa carga de mensaje, eran semillas que contenían grandes verdades dentro de sí. Además, Jesús enseñó como maestro haciendo las cosas. Más que con palabras, Jesús enseñó con su propio ejemplo. Su estilo de vida era la enseñanza más grande. Como vive un hijo de Dios, bastaba con observar su conducta para deducir la forma de vivir bien en este mundo. Por ello, llegó a decir, aprendan de mí. Mateo 11:29. La gente sabía reconocer que Jesús era un maestro diferente a los demás por la simple razón que él hacía y vivía todo lo que predicaba. Jesús no convocó un congreso para dar unas conferencias sobre el perdón, sino que él perdonó a la prostituta, a Zaqueo, la triple negación de Pedro y de una manera especial a sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. El maestro no impartió un curso sobre la pobreza. Él fue pobre. No tenía dinero, posesiones, ni donde reclinar la cabeza. Lo daba todo y en la bolsa de la comunidad no había monedas suficientes para dar alimento a sus seguidores. Jamás usó las etimologías griegas y hebreas para explicar lo que es el amor, sino que dio la prueba máxima del amor, la vida por los que amaba. Juan 15:13. Jesús, por su parte, dice que Él es el buen pastor, que va adelante y sus ovejas lo siguen. Los pastores en Israel no caminaban detrás de las ovejas, sino adelante de ellas. La eficacia del ejército israelí radica en que entre sus comandantes no existe la orden al ataque, sino aharai, atrás de mí. El capitán nunca se queda atrincherado ni da las indicaciones desde un escritorio, sino que es el primero que sale a la línea de fuego antes de mandar a los subalternos que lo hagan. Él pone el ejemplo y realiza las cosas antes de indicar a los demás lo que deben hacer. Jesús primero hacía las cosas y luego las predicaba. Todas sus enseñanzas fueron avaladas antes por su propio ejemplo. Allí radicaba su superioridad sobre escribas y fariseos que tenían magníficas enseñanzas, pero no las llevaban a la práctica. La autoridad de Jesús no se basaba en título alguno, sino en vivir todo lo que predicaba. Muy diferente es la labor de la campana, que a todos invita a misa, pero ella nunca baja del campanario para participar en la Eucaristía. Claro, a veces hay pastores que en vez de hacer las cosas solo ordenan que los demás las hagan. Pero bueno, vamos a volver dentro de un momento para ver cómo Jesús realmente como maestro enseñaba. Enseguida regresamos. Ya estamos de regreso con la tercera parte del programa Gozo y Evangelio de hoy, donde estamos desarrollando el tema de el maestro, el discípulo y sobre todo la última parte, la pedagogía de Jesús. Jesús prefería al grupo de sus discípulos, pero no era una cosa selectiva, ni sectaria, ni cerrada, ¿no? Jesús tenía un trato especial con sus discípulos que no guardaba con todas las personas. Esto es así, ¿no? Ellos ocupaban el lugar más importante de sus intereses y predilecciones. Por ejemplo, a ver, les explicaba todo en privado. Marcos 4:34. Iba con ellos en la misma barca, Marcos 8:10. Los instruía especialmente, Marcos 9:31. Les enseñaba a orar, Lucas 11:1. Eran sus preferidos, Lucas 12:1. Celebró la Pascua con ellos, Marcos 14:14. Les lavó los pies, Juan 13:5. Se les apareció primeramente, Juan 21:14. Jesús se interesaba más por sus discípulos que por la inmensa multitud que lo seguía.
A ellos les revelaba cosas que los reyes y profetas desearon ver y oír. En no pocas ocasiones se alejó de las multitudes y se fue con los suyos para reunirse en la exclusividad. A sus propios discípulos les explicaba todo en privado. Marcos 4:34. En el Monte de los Olivos se encuentra una construcción inconclusa que se conoce como la iglesia del Pater Noster. Los turistas, fascinados por la diversidad de lenguas en que está escrita esta ejemplar oración, pasan distraídos por una pequeña cueva donde Jesús solía enseñar a sus discípulos. Envuelto en las entrañas de la tierra, en paz y calma, el maestro pasaba largos momentos de intimidad con los suyos, lejos del ruido y del trabajo cotidiano, ¿no? Así que bueno, qué interesante que es esto, porque uno va viendo cada vez más otras cosas, ¿no? El libro de texto de Jesús era la naturaleza. Jesús tenía una extensa biblioteca con volúmenes en todos los idiomas. No tenía eso, no tenía. Sino que pájaros del cielo, lirios del campo o una red llena de peces le servían como libro de texto, ¿no? Las zorras, las palomas y las serpientes, el pastor, el viñador y hasta un ladrón eran portadores de mensaje. Las semillas, los árboles y los nidos de los pájaros, el rayo, los relámpagos y las nubes le servían como vehículo de comunicación. En fin, su libro de texto era la naturaleza. Y la escuela era la vida, ¿no? La vida. La escuela de Jesús no se parecía mucho a nuestros centros de formación cristiana o seminarios. No era delante de un pizarrón, sino frente a la mesa en que los fariseos se peleaban por el primer lugar, donde Jesús enseñaba. Entre ustedes, dice, no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse el más pequeño. Jesús enseñaba con los acontecimientos, más que con teorías o dogmas aprendidos de memoria. El maestro utilizaba cualquier circunstancia para revelar a sus discípulos los misterios del reino. Una viuda dando limosna, un tesoro escondido, un asalto en un despoblado o una boda. Pero lo más importante de la escuela era el maestro. Donde él estaba, allí habrían de estar sus discípulos. Lo que él decía era la verdad y como él vivía, había que vivir. Él era la vida. Cuando Juan Bautista identificó al Mesías y dijo, he allí el Cordero de Dios, sus dos mejores discípulos se fueron tras Jesús que caminaba por el desierto. De pronto, el maestro se detuvo y les preguntó, ¿qué buscan? Ellos, sorprendidos, contestaron, Rabí, ¿dónde vives? Reconocieron que Jesús era un maestro que enseñaba a vivir y por eso simplemente le preguntaron dónde vivía, porque viviendo con él aprendieron a vivir como él. En ese momento dejaron la escuela de Bautista y se inscribieron en la escuela del maestro de Nazaret. ¿Y el modelo cuál era? Bueno, un niño, ¿no? El modelo por excelencia para mostrar el reino era un niño. Si no se adquirían sus actitudes, no se podía ser su discípulo. Quien mejor podía mostrar el reino no era un diplomado en la escuela rabínica de Jerusalén, sino un niño que confiaba y dependía de su papá. Marcos 10:15. El discípulo. Hemos visto lo que es el maestro y ahora, ¿qué es el discípulo? Importante, ¿qué es el discípulo? El discípulo. Desde que un joven judío cumplía 13 años, celebraba su Bar Mishvah, hijo del precepto, o sea, una especie de confirmación, ¿no? El sacramento de la confirmación, que lo hacía apto para ser un discípulo, un talmid, es decir, capaz de recibir la enseñanza, Talmud. El talmid recibía el Talmud. En el Nuevo Testamento aparece 262 veces la palabra que significa discípulo. Es decir, tenemos 262 puntos evangélicos para delinear lo esencial de un discípulo. Es aquel que busca llegar a ser como su maestro, reproduciendo sus criterios, acciones y misión. Si con una sola frase quisiéramos definir el perfil del discípulo, sería el que es como su maestro. Así como no cualquiera podía ser maestro, tampoco cualquiera podía ser discípulo. El sistema del discipulado exigía ciertas características
y renuncias que no todo mundo podía cumplir. El discipulado, así entendido, era un privilegio y una responsabilidad que abarcaba la vida política y religiosa, familiar y económica. El discipulado era un sistema que buscaba transmitir sabiduría para saber vivir bien. Gracias a él se mantenía viva la fuente de vivencias de Israel. Sin embargo, como lo que el maestro comunicaba eran experiencias y éstas de por sí son intransferibles, entonces se proponía llevar a sus discípulos a que tuvieran sus propias experiencias. El discípulo era prácticamente como un esclavo. A cambio de la enseñanza que recibía, prestaba servicio en todas las necesidades de su maestro. Lo único que distinguía a un discípulo de un esclavo era que no estaba obligado a lavar los pies de su maestro. En todo lo demás no había mucha diferencia. ¿Y cuál era el perfil de un discípulo? Si hacemos un resumen de las características de un discípulo de Jesús, podemos muy bien sacar su perfil, que lo define como tal. Por ejemplo, la personalidad del discípulo, el ser, no está por encima del maestro. Mateo 10:24. Es como su maestro. Mateo 10:25. Es instruido por el maestro. Mateo 11:1. Es parte de la familia de Jesús. Mateo 12:49. Es pescador de hombres. Mateo 4:19. Se sienta a la mesa con Jesús. Mateo 26:20. Es manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Es pobre de espíritu. Mateo 5:1-3. Es pacífico y limpio de corazón. Mateo 5:48. Es perseguido. Mateo 5:11. ¿Y cuál es el hacer de un discípulo? Las actividades de un discípulo. Se acerca al maestro. Mateo 10:36. Sigue al maestro. Mateo 8:23. Hace lo que se le manda. Juan 15:14. Hace discípulos. Mateo 28:19. Toma la cruz y sigue a Jesús. Lucas 14:27. Prefiere a Jesús sobre su familia. Lucas 14:26. Renuncia a sus bienes. Lucas 14:33. Cree en Jesús y en sus palabras. Juan 2:11. Cree en la Escritura. Juan 2:22. Se mantiene fiel a la palabra. Juan 8:31. Hace lo que Jesús manda. Mateo 21:6. Ama a los otros discípulos. Juan 13:34-35. Está al pie de la cruz y recibe a María como madre. Juan 19:25-27. Mete la mano en el costado del maestro. Juan 20:24-28. Toma su cruz. Mateo 14:27. Proclama la buena nueva con signos carismáticos. Marcos 16:14-17. La meta de un discípulo es llegar a ser como su maestro, es decir, ser maestro que enseña a otros a vivir. Y el apóstol es discípulo. Algunos consideran al apóstol totalmente diferente al discípulo y en un grado superior a este, pero la realidad es muy diferente. Si leemos detenidamente el Evangelio, nos encontraremos sorpresas muy interesantes. En primer lugar, la palabra apóstol solo aparece 9 veces en los Evangelios, mientras que discípulo aparece, como dije, 262 veces. Lo más curioso es que en ningún otro escrito del Nuevo Testamento vuelve a tomarse en cuenta el discípulo. La docena privilegiada no salió de la nada, ni por generación espontánea. El evangelista San Lucas aclara que fueron llamados precisamente de entre el grupo de los discípulos. Ahí está. El apóstol, el enviado, es también y antes que nada un discípulo. Lucas 6, 12, 13. Por aquellos días Jesús fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus 72 discípulos y eligió de entre ellos a 12, a los que llamó también apóstoles, es decir, enviados. Muy apasionante el tema. Enseguida volvemos para seguir con más gozo y evangelio de hoy. Bueno, y estamos de regreso con más gozo y evangelio y estamos terminando un poquito la idea de esto del discípulo, ¿no? Ser maestro y ser discípulo. Y como estamos en el bloque final de este programa de hoy, yo quería hablar de estas 4 columnas fundamentales para un discípulo, ¿no?
discípulo catequista, discípulo misionero, discípulo servidor, discípulo evangelizador, discípulo sacerdote, discípulo religioso, religiosa, discípulo laico. El texto de Hechos 2, 42, 47 dice: todos se reunían asiduamente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles y participar de la vida en común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Hechos 2, 42, 47. Bueno, sobre estas 4 columnas se edifica nuestra fe. Son las que nos llevan a crecer como discípulos. En primer lugar, la enseñanza de los apóstoles. El discípulo amado nos dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:14. Juan 1:1:4. Juan presenta a Jesús como la palabra de Dios personificada, palabra increada y palabra creadora a la vez. Y esa palabra es vida que ilumina a los seres humanos y les revela el rostro invisible de Dios, haciéndoles participar de su filiación divina. La manera en que comenzamos a conocer a Dios es por medio de la palabra. Por eso la predicación de la palabra ocupa en la iglesia primitiva un lugar muy importante. El que transmite la palabra transmite vida. Debe ser por ello como María, que se dejó tomar por la palabra y así acogiéndola, la dio a luz. Hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos, canta el salmista. Cantemos también nosotros y pidamos al Señor que nos llene el corazón con su verdad y su luz. Leer la palabra de Dios, tener hambre y sed de ella, es un signo de conversión. Leerla y practicarla, solo así podemos transmitirla. Señor, me heriste el corazón con tu palabra y te amé, dice San Agustín. Leerla como esa carta del ser querido que va dirigida a mí, que me expresa su amor, su promesa y su intimidad. Bien, el segundo aspecto del que nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles que cité es la vida en común. Es, sin lugar a dudas, la comunidad de creyentes, y esta surge como fruto de la palabra de Dios, de la oración y de la Eucaristía. La comunidad es el lugar donde la palabra yo da paso a la palabra nosotros. El lugar donde se reúnen los hermanos en Cristo Jesús, redimidos por su preciosísima sangre para compartir su fe, es decir, para poner al servicio de los demás lo que tienen y lo que son. Es como una relación de familia, la fraternidad, ¿no? Te necesité o no te necesité, soy para ti o no soy tu hermano. Bueno, esto es importante, ¿no? En la primera comunidad cristiana el aspecto comunitario, fraternal, era una vivencia cotidiana. En el Evangelio de Juan, capítulos 13 al 17, se pone de manifiesto el carácter fraternal de los que conocen a Jesús. Allí los temas del amor y la fraternidad se reiteran continuamente, mostrando que los discípulos de Jesús viven en la unión, viven en la unidad. Ese es, en definitiva, el verdadero distintivo del cristiano. Unidad en la diversidad es la verdadera comunidad cristiana, no es uniformidad, pues los carismas son diferentes, pero todos proceden de Dios. Por lo tanto, son distintos en sus funciones o ministerios, pero todos viven la misma fe,
unidos en el amor. Leyendo a los evangelistas, a San Pablo, a San Pedro, a Santiago, en sus escritos del Nuevo Testamento, descubrimos claramente que cada uno tiene su estilo propio, pero todos en un mismo espíritu, que como dice San Pablo, es el que obra todo en todos. ¿Verdad? Bien, el tercer aspecto de que nos habla este texto de los Hechos de los Apóstoles es la fracción del pan, la fractio panis. Nos muestra claramente a la comunidad reunida en torno a la Eucaristía, se refiere por lo tanto a la vida sacramental. Todos los sacramentos de la Iglesia tienen su cumbre, su culmen en la Eucaristía. Todos nos conducen a ella, así como también tienen en ella su fuente. Por eso la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana, Jesús sacramentado. El que coma de este pan vivirá eternamente, Juan 6, 58. Es el alimento para la vida eterna. La Eucaristía es también fuente del impulso apostólico. De la misma manera, el que me come vivirá por mí, Juan 6, 57. Jesús nos dice, vivirá por mí, vivirá para mí, para mi gloria, para mi reino. Si comulgamos bien, no podremos menos que lanzarnos a una actividad apostólica incansable, valiente y constante. Toda comunión bien hecha nos hace discípulos, fraternos, es decir, pescadores de hombres. Mateo 4:19. Dice San Agustín que todo alimento que como se transforma en mí, pero al comer el cuerpo de Cristo, yo me transformo en él. Las comuniones nos deben transformar, ir transformando en Jesús. La comunión nos cristifica y en él somos todos hermanos. El cuarto, atención, de los cimientos donde se edifica nuestra fe, como nos lo muestra el texto que leímos de los Hechos de los Apóstoles, es las oraciones. La vida es oración y la oración es vida, nos dice San Agustín. El discípulo de Jesús es aquel que comparte con su maestro la misma vida. Por lo tanto, debe ser un hombre de oración. Nuestro divino pastor y maestro frecuentemente, como nos lo muestran los evangelios, se retiraba a orar, a alabar a su Padre, a llenarse con su amor. Subía al monte y se pasaba la noche en oración, en contemplación. Cierto día Jesús dijo, como el Padre me amó, así los he amado a ustedes. Su corazón estallaba de tanto amor que recibiera en contemplación, en alabanza, en diálogo de amor con su Padre, que lo derramó sobre sus discípulos, sobre todos nosotros. La alabanza es el agradecimiento con el gozo de la criatura que nos revela nuestra pequeñez ante la gloriosa grandeza de Dios. Nos pone en presencia de Dios. Es el canto agradecido de la criatura a su Creador. Cielo y tierra alaban a Dios porque Dios vive entre las alabanzas de su pueblo. Jesús nos prometió que cuanto pidiéramos al Padre en su nombre, nos sería concedido. Por lo tanto, hermanos, no temamos ni dudemos en pedirle a Dios en nuestra oración, Padre, en el nombre de Jesús, hazme sentir tu amor, para que pueda amarme y amar a todos mis hermanos. Entonces, pidamos su amor para poder vivir en él, porque sólo así sabrán que somos sus discípulos. Sin oración no hay santidad. Sin oración la fe se debilita. El discípulo de Jesús es el testigo del amor del Padre porque su Hijo se lo dio a conocer por medio del Espíritu Santo. Que la oración de Jesús al Padre sea también nuestra oración. Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea. Juan 17:21. Sin oración no hay santidad. Sin santidad no hay comunidad. No se puede edificar el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Con eficiencia y eficacia se podrá formar un grupo, pero no llegará a ser comunidad porque en ella se requiere santidad y este es fruto de la oración, de la Eucaristía, de la palabra de Dios. La santidad es hija del amor. Padre, que todos seamos uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el anhelo y la oración final para terminar este programa de hoy sobre el Maestro y el discípulo.
y que a través del corazón inmaculado de María los bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Los espero próximamente para seguir compartiendo gozo y evangelio, paz y bien.